Administración Social, Ricardo Contreras Soto, Universidad Pedagógica Nacional, Celaya, Universidad Latina de México, Instituto Tecnológico de Roque. ¿Qué es la administración social? La administración social es parte de la administración que no es administración pública, que no es administración de empresas. Se da en los distintos grupos sociales y que tiene que ver más con las formas de organización social y popular. Una de sus vertientes generalmente se da de manera contestataria y son los movimientos sociales ante algún problema con el Estado, con el gobierno, con los corporativos y otros grupos de poder. También la administración social tiene que ver con la economía social y solidaria que responde a otros criterios económicos de racionalidad distinta y replantea formas de vida. La administración social la ubicamos asimismo en el nuevo contexto de las luchas ecológicas y en las nuevas formas de organización, ya con composiciones ecológicas más radicales, orientadas más a la regeneración de la vida, menos descafeinadas, es decir, aquellas que evitan las simulaciones de intervención ecológica. También nos basamos en su vinculación con la cultura política y la administración democrática, donde consideramos que era importante hacer un breve recorrido de la misma manera. Tiene que ver con la administración intercultural y la administración de la acción colectiva. Por todo esto, el ámbito de la administración social es más amplio, pero se esboza de manera tentativa en este trabajo, ya que tiene vinculación también con tradiciones indígenas, con otras formas de organización y con otro tipo de organizaciones grupales, que muchas veces son grupos sociales informales, sin olvidar también lo llamado el emprendedurismo social o también la innovación social, que buscan resolver problemas sociales con una ética participativa de acción. Por ello se plantea de forma aproximada qué es la administración social. Administración social ha venido siendo las formas de organización alternativa que atiende los intereses privados y no gubernamentales. Se da de distintas formas de organización en la economía social, en los movimientos sociales, en las luchas por la sustentabilidad ecológicas, en la lucha por la justicia, en la lucha por la apropiación social del territorio, de los medios de producción, de las reivindicaciones culturales. Se distancia de la racionalidad del management con referencia a la rentabilidad, a la competitividad, a la productividad y a la eficiencia, y el mínimo recurso y el máximo beneficio, y que pareciera estas lógicas que gobiernan estas organizaciones. Para replantear otras racionalidades sociales, culturales, económicas, ecológicas, se presenta como otra forma de organizarse para otros fines, incluso los que se manifiestan de manera declarada querer transformar la sociedad. Y su mayor importancia tiene que ver con los fines y no con los medios, como la administración de empresas. Esto permite una primera ruptura con la administración de empresas que es instrumental, mientras que la administración social invita a pensar y a transformar los fines, es decir, es aspiracional. La administración social hemos estado viendo que también tiene que ver con la micro y la pequeña empresa, porque tiene que ver más con su entorno, más con la aceptación, más con la cooperación que hay con el entorno, la aceptación, el capital social que se va entretejiendo. Por eso podemos casi afirmar que la MIPYME es más administración social que administración de empresas. Se supone que la administración social, cuál es su pertinencia y su ámbito, la necesidad de investigación y de sus objetivos de estudios, sus implicaciones en las aristas, en sus campos, en su definición, los ejes temáticos, qué es la administración social, su vinculación con la cultura política y la administración democrática, la administración de la acción colectiva, para llegar a la administración de los movimientos sociales y las propuestas de demarcación, de diferenciación que hay. La administración ecológica, su urgencia y la necesidad de ruptura con el management, proponiendo cambiar un modelo de producción
Se hace referencia a la Administración para la Economía Social y Solidaria y también para el voluntariado, también para la innovación social, emprendedurismo social, el también llamado tercer sector. Entonces tiene que ver con la reconstrucción principalmente del tejido social, de redes de apoyo y terminar con los principales problemas que hay en Latinoamérica, que son tarea del campo de la administración. Entonces tiene que ver con el territorio, con la soberanía, con la transición ecológica, con la economía del cuidado, con el medio, con las comunidades locales y globales y con la teoría de la economía solidaria como parte de estos entramados. Sin embargo, las formas de organización del trabajo y las formas de administración anterior pues, han venido descomponiendo el mundo social. Claro, esto no es reciente, ya tiene tiempo, cómo se ha venido desarrollando esa descomposición social. En Latinoamérica tenemos tradiciones de subordinación muy fuertes, pues a través de la colonia y después de la hacienda, la religión también contribuyó en ese sentido. Hubo sistemas de dominación enérgicos, hubo desigualdad económica, social y cultural entre la población mayoritaria. Recordemos que los indígenas nos obligaban a caminar en las calles porque eran considerados como bestias, no eran considerados gentes. Y junto a ellos se daba también la estratificación social. La estratificación, que decir que los trabajos que se dan en la vida cotidiana eran dados, ¿sí? Por la fuerza bruta y con mucha brutalidad, sobre todo a los grupos indígenas y a los africanos principalmente, aunados al problema de discriminación. Poblaciones que vivieron en condiciones de pobreza y ellos, junto a las clases subalternas, han tenido un nivel bajo educativo, relegados, rezagados, marginados, excluidos, despreciados. Aún no se reconoce a los grupos indígenas ni sus derechos colectivos. Los grupos indígenas han estado luchando y y se les ha dado por la vía supuestamente de la democracia parlamentaria que buscan espacios para la vía de la representación, pero no hay respuestas ni propuestas importantes, no hay un reconocimiento de los grupos indígenas hasta la descomposición social. También ya lo habíamos señalado, las relaciones laborales subordinadas dadas en la hacienda, el cacique somete a través del capataz, el que tiene la fuerza para castigar y humillar, la vejación generada a la gente, la violación de manera arbitraria, injustificada, y todas esas cuestiones que hicieron de la ciencia en la memoria colectiva que ha permeado históricamente y que nos ha perjudicado. Y tiene que ver con nuestras formas de ser inseguras, ignorantes. Hay esa matriz, esa raíz tiene que ver con ello, en nuestras formas de ser. Bueno, posteriormente ya con el mundo neoliberal, donde se ha fragmentado mucho más la sociedad, hay cuestiones de desempleo, hay cuestiones de trabajo infantil y abuso, la maquila y las condiciones laborales que han perjudicado y que han dañado a la mujer y a los hombres y a las mujeres que tienen madres solteras que tienen a sus hijos y que no hay quien los cuide. Sí, entonces todo esto ha precarizado el trabajo. El capitalismo neoliberal, por los bajos salarios, por la cuestión de desempleo, por la cuestión del outsourcing, por la cuestión, ha venido a deteriorar y a descomponer bastante la vida social. Y queremos culpar a las gentes cuando son producto de estas condiciones sociales de producción y de relaciones laborales al interno de las organizaciones y son producto también de los efectos que ha generado el management de manera nociva a nuestra sociedad. La descomposición social. La descomposición social se manifiesta por el nivel de aislamiento y de indolencia, cuando no nos duele nada, cuando no tenemos sensibilidad a lo que está pasando. ¿Cómo se va desordenando la sociedad? ¿Cómo se va desarticulando? ¿Cómo se va rompiendo poco a poco el tejido? Nos vamos volviendo cada vez más solos. No sabemos nada y nada más vivimos para lo nuestro de manera autorreferida y hay grados de indiferencia y de desconocimiento. Entonces la indiferencia es terrible y nos lastima y agudiza y por vía de la ignorancia, el no saber
qué es lo que está pasando en nuestros países, en nuestros continentes, en nuestros centros de trabajo, con nuestros derechos, con los campesinos, con los salarios mínimos, etcétera, pues abona a que se rompa el tejido social y que estemos cada vez más vulnerables ante la sociedad. La descomposición social. Hay un nivel muy fuerte de aislamiento donde la gente se piensa a sí mismo alimentado por la misma ideología individualista, donde solamente pareciera que somos actores y que tenemos que actuarnos a nuestra conveniencia y que tenemos que buscar las oportunidades, buscar el máximo de beneficios, ¿no? Esto es, eso es parte de la ignorancia de la ideología aplicada y que genera una indiferencia, el egoísmo que también está aunado donde solamente es importante uno para cada uno, dañando desde otra perspectiva a otros agentes. Pues eso no interesa, interesa solamente lo mío y para mí y lo demás para mí y todo para mí. Esto es cuestión del egoísmo que se ha venido construyendo. Otro de los fenómenos que se ha dado por la descomposición social es la ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? Es desfacultar a las personas de posibilidades de cambio, donde socialmente llega un momento en que la gente ya no actúa y no actúa por muchas coacciones, coerciones y limitaciones. Desde las limitaciones simbólicas va incorporando, o sea, dentro de su cuerpo, que tiene que ver con problemas por el grado de aislamiento, por el grado de limitaciones sociales, por el grado de ignorancia, por el grado de desconocimiento, por el grado de inacceso, por el grado de impráctica, que no puede hacer esto o que no puede hacer aquello. Desajusta el dinero. Tú no puedes entrar en esto, tú no puedes entrar en este club, tú no tienes acceso a la educación, tú no eres de aquí, tú eres pobre, tú eres indígena, tú eres obrero, no te damos oportunidad. Entonces la ataraxia es un problema social donde se desfaculta, donde se ha perdido facultades de pensar, de hacer, de moverse, donde eh, no hay interés colectivo, donde el ser es muy limitado. Y llega un momento en que hay inhabilitaciones. Cada vez es más constreñido, no hay formas de expresión, no hay formas de acción, es muy limitado, ¿no? El sujeto está sujetado y no puede moverse porque no tiene acceso, porque no hay oportunidad, porque perdió la confianza. El problema es muy delicado porque se da de manera simbólica, se da de manera práctica, se da en la violencia física, se da en la violencia simbólica que se va y va generando en el sujeto maneras que a la larga pueden generar autoexclusión. Es decir, cuando ellos mismos, las personas mismas empiezan ellos a relegarse, a subestimarse, a, a pensar que no pueden hacer las cosas y que no es para ellos las cosas, a hacerse chiquito, a achicarse, dicen los futbolistas, ¿no? A empequeñecerse. Y a través de la autojustificación aunada a una base, a un entramado muy difícil socialmente, confinados como sujetos, llega en un momento en que se repudia a sí mismo. La autoexclusión es una autodiscriminación, una forma de negarse para hacer las cosas y de posibilitarse. La ataraxia. La ignominia es exhibir desde fuera y en estructuras de poder de manera vergonzosa algo, de manera cínica, de manera ridícula. No dejarlo expresar, no dejarlo decir, entonces se estigmatiza, se hace presente, son revoltosos, son comunistas. Entonces la gente es rebelde, por eso se vuelve rebelde y se le muestra así a la gente en el mundo ideológico. Son de los engranajes de la ignominia como una parte de ser abusados. Pasan a ser ridiculizados, exhibidos, vistos en visiones, en versiones negativas. Bueno, todo esto genera un efecto que se llama también a la vez desorganización y desorganización social. La descomposición social. Es terrible la desorganización social, porque el grado de desarticulación, de desvaloración, de disponibilidad con el otro, de compromiso, de posibilidad de articular fuerzas, ayudas, colaboraciones, está fracturado. Para poder resolverse algunas cosas, pues tiene lamentablemente consecuencias.
Y todo esto también viene por una situación a que a veces en educación formal se dice que debemos preparar a la gente solo para el mercado laboral. Si la gente solamente es para ir a trabajar. Y en los últimos años los gobiernos neoliberales se han dedicado a educar nada más para las cuestiones laborales, para hacer las cosas bien, efectivamente, para ser sumisos ante los sistemas disciplinarios y las coacciones sociales, que ya hice señalamientos. Pero se están omitiendo actividades cívicas. Se quitaron las materias de civismo, también las de filosofía, las materias de algunos países en Latinoamérica, como en México. También en Europa y en España ha pasado parte de este mismo fenómeno, la descomposición social. Entonces dijeron, no nos interesa que pienses, nos interesa que pienses socialmente, necesitas que la gente trabaje, chambee, que trabaje bien, que sean puntuales, que sean eficientes con el trabajo. Ah, pero con referencia a la economía, con referencia a la cultura, con referencia a la sociedad, con referencia a la política, no nos interesa que los ciudadanos participen. Entonces, van para afuera materiales humanísticos, se quitan el currículum de la educación, se quitan cuestiones, claro, que tienen que ver anteriormente con las cuestiones civiles o cívicas, y que hubo un momento en que parecía más que todo como rendir cultos a la bandera o este tipo de cosas que mantienen cierta subordinación simbólica. Era repensar la ciudadanía, sus formas de importancia, eran se tiene que hacer una ruptura muy fuerte, se tiene que fomentar la participación social, la necesidad de juntarse, la necesidad de resolver problemas, de crear comunidad. Todo esto trataron de impedirlo. Quitaron supuestamente la educación cívica porque ahora se debe de pensar internacionalmente aunado con la justificación de las propuestas. Esa fue la razón de los neoliberales, de cómo han venido privatizando y separando las cosas, muchas de las cuestiones cívicas. Era necesario que se abandonara la idea de nación para no ayudar a rescatar el petróleo, la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Ni valorar eventos tan importantes como la Revolución Mexicana, la expropiación petrolera. Y así es como se ha venido desmantelando nuestra identidad. Pues vinieron a desmantelar formas de representación y que ha afectado metafóricamente a nuestro disco duro en las cabezas de los ciudadanos para olvidar este tipo de cuestiones. Bueno, y en la vida cotidiana y en la vida cívica y en la vida pública, pues hay tradiciones autoritarias en la Latinoamérica, se vienen a quedar como tradiciones, tuvimos a reyes, también hubo reyes en España y una red donde un sujeto es el que justificaba la ley divina, porque era el que tenía la facultad de pensar y entonces todo lo delegaba. Él era el pastor y este tipo de cuestiones que afortunadamente en la República se vinieron abajo y en la lucha por la democracia. El patriarcado también sigue existiendo y esa es esta misma representación del padre donde es el que sabe, los demás no saben y él tiene que rendir, los demás le tienen que rendir obediencia. Y claro, es una posición degradante, sobre todo pues con lo que tiene que ver con los actores sociales y sobre todo los roles de la mujer dentro de la familia. Todo esto tiene un costo social. También se ha venido degradando. Y hay élites, estos grupos de poder que el poder no es innato, que se han venido apropiando en las relaciones sociales, en las posiciones económicas, y que tiene mucho que ver aparte de su capital económico, que es fundamental, que han venido amasando, también el capital cultural y el capital social. Son gente que están, de alguna manera, son ilustrados, juegan y están entramando en la sociedad que tiene que ver con el poder económico, con sus posiciones de poder, con sus privilegios. Tienen bien puesto, tienen muchas relaciones, están muy bien protegidos, son las mismas familias que seguían estando en los órganos de gobierno, son pequeños grupos ilustrados de gente rica y de pequeña burguesía las que están aquí en el poder y siguen siendo las élites de los pueblos, las élites de los partidos, las élites de las naciones. Entonces hay que considerarlo y hay que repensarlo. Bueno, entonces hemos planteado qué es la administración social y qué busca la administración social y cómo no solamente está en el ámbito económico, sino también está en el ámbito de lo social, que va más allá de lo público. Bueno, esta es la primera parte de este
trabajo.